Dios le bendiga, bienvenidos a otra edición más de Clamor en la Noche. Este programa se origina en los estudios de la Cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico, y se transmite de lunes a viernes de 12 a 1 de la madrugada. Luego se retransmite en mi Facebook de Jorge Rasky AD y Radio Clamor de 9 a 10 de la noche. Así que si alguno de ustedes desea escribirnos, puede hacerlo a Clamor a Dios o Jorge Rasky, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Quiero iniciar el programa de hoy pidiéndole a cada uno de ustedes que vayan orando, clamando a Dios por el día de clamor. A medida que vemos lo que está pasando en Puerto Rico, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en el Mediano Oriente, lo que está pasando en el mundo entero, nos damos cuenta que estamos viviendo en el cumplimiento de Primera de Timoteo 4:1, donde dice, en los tiempos finales, en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Y lo que dice Apocalipsis 12, cuando dice que Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido sobre los habitantes de la tierra y del mar. Estamos acercándonos a la gran batalla de Gog y Magog. Estamos acercándonos a la aparición del anticristo, estamos llegando al tiempo de la gran tribulación y estamos cerca más que nunca del arrebatamiento de la iglesia y luego la venida visible de Cristo para establecer su reino milenario desde Jerusalén. En este tiempo la batalla es grande. Día de clamor el 1 de septiembre desde las 10 de la mañana en las escalinatas norte del Capitolio se hace más inminente, más importante, más definitivo. Como nunca antes tenemos una cita ante la situación mundial, local, regional, espiritual, moral, todo lo que está pasando. Se nos hace importante que vayamos al gran día de clamor este año, a reconstruir, elevar los muros de protección de Puerto Rico, a prepararnos para todos los acontecimientos que han de venir y para interceder por el avivamiento y la manifestación más grande espiritual que haya habido en los próximos años en la historia de Puerto Rico. Recuérdate, 1 de septiembre, frente al Capitolio, desde las 10 de la mañana, tú tienes que estar allí con tu iglesia, que no se quede nadie. La hora es definitiva. También quiero recordarles que pueden escribirnos a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Quiero decirles que en el programa de hoy tengo el mensajero invitado del doctor César Vázquez, quien ha sido pastor por muchos años, es un cirujano, un cardiólogo, además de que es un líder cívico y un líder en intervención en los asuntos de nuestro país, pero no se ha olvidado del mensaje que Dios puso en su corazón. Este pasado Día de los Padres, en mi iglesia, el Calvario, el mejor mensaje que yo he escuchado acerca de los padres y su importancia y lo que la Biblia dice, lo escuché los labios del doctor César Vázquez. Por eso lo he decidido poner aquí, como traeré a otras personas más, próximamente tener mensajes también de parte de mi hija y de todo aquel que yo crea que sea una bendición, porque yo no soy el único que traigo bendición, soy uno de los que traigo bendición. Así que vamos a escuchar con detenimiento. Es el mensaje más claro, más bíblico que yo he oído en muchos años acerca de la importancia del papel de la familia y del padre en la estructura de la familia. Les voy a dejar con ustedes durante el resto de este programa el mensaje predicado el Día de los Padres en la Iglesia del Calvario, donde yo pertenezco. Y este es un mensaje que se puede o se debe predicar no solamente el Día de los Padres. Vuelvo y repito, es hasta el día de hoy es el más profundo, el más claro, más sencillo, más contundente, conmovedor mensaje sobre los padres y su importancia en muchos años. Así que les dejo con ustedes en el resto de este programa en el mensaje al doctor César Vázquez, pastor, cardiólogo y también el líder importante en la vida de nuestro país. Así que
Con ustedes les dejamos esto y les recuerdo a ustedes que tengan fe durante el mensaje, que si Dios lo toca, si este mensaje de bendición está descarriado, reconcíliese, no se ha convertido, conviértase. Está como el hijo pródigo, vuelva de nuevo y arregle su vida con Dios. Está enfermo, crea que durante el mensaje Dios puede sanar su alma, su cuerpo, su mente, su espíritu. Crea que durante este mensaje y durante el resto de este programa de Clamor en la Noche, que se transmite aquí a través de la cadena del milagro, Dios puede hacer lo imposible en su vida. Recuerde la palabra que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares grados pasto me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tus varas y tu callado me infundirán aliento. Que Dios le bendiga y espero repetirle de nuevo que si sea escribirnos, Jorge Rasky o Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Y ahora con ustedes pasamos al altar, a la tarima, a la plataforma, al santuario de la Iglesia del Calvario, escuchando este mensaje especial en boca del doctor César Vázquez. Los invito a que vayamos a Génesis 18, del 16 al 19. Y hablemos, como dijo el que estaba recogiendo la ofrenda junto a su hija. Sí, sí. La nena con pelo tormentoso. Que se parece a varias de mis nietas, ¿ok? Verso del 16 en adelante. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Cuando me escribieron para la invitación, me dieron un tema. Y se lo voy, ¿verdad?, a comunicar. Papi, gracias por enseñarme más que Google. Se pueden sentar, se pueden sentar. Conocemos el pasaje. Este es el pasaje donde Dios le dice a Abraham: el año que viene, para el tiempo de la vida, eso significa en 9 meses, tu mujer Sara dará a luz un hijo. ¿Ok? Abraham tenía 99, Sara tenía 90. Y nada, y en esta actitud de proteger a su esposo, estaba escuchando detrás de la cortina y se rió. Y yo también me hubiese reído. Que de hecho, si usted lee un pasaje anterior, también en su momento Abraham dudó de esa promesa, ¿verdad? Y la expresión de Sara es interesante, ¿verdad? Fíjense lo que dice el versículo 11 del capítulo 18.
Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. ¿Saben qué? La única manera de uno no ponerse viejo es morirse joven. ¿Ok? Y uno se pone viejo un día a la vez. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, pues si tenía 90 y se le fue más o menos a los 50, 52, pues llevaba 40 años sin tener que hacer esos arreglos que las mujeres tienen que hacer, ¿verdad? Mientras tienen las reglas. Importante, cuando la mujer tiene regla, no es que está mala, es que está buena. Sí, porque la regla es evidencia de que puede ser madre, ¿ok? Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Fíjense que ya ella no está pensando en ser madre, está pensando en el placer asociado a la relación sexual íntima. ¿Ok? A los 90 años. Todavía ella se acordaba de la luna de miel. Usted sabe que una de las verdades más difíciles para mucha gente es reconocer que la sexualidad la creó Dios. Que Dios creó el deleite de la sexualidad. Pero que no vivimos para la sexualidad. Eso es parte de la vida, parte importante. Vivimos para Dios. Y entonces, ese es el preámbulo del diálogo que se da entre Dios y Abraham. Voy a esconderle, a encubrirle a Abraham lo que voy a hacer sabiendo que él va a ser una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y fíjense la razón que Dios da, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. En la Nueva Versión Internacional se dice: yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia. Nueva Traducción Viviente: yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a su familia que se mantengan en el camino del Señor. La más que me gusta es la de la Reina Valera del 1909, porque yo lo he conocido. Sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Y de momento, Dios sabe que este hombre le va a comunicar la fe a sus hijos. Dios sabe que este hombre va a ser partícipe a su familia de su experiencia con él. Y es importante que entendamos eso. La función fundamental de un padre es formar el carácter de su hijo y comunicarle la fe. Repito, la función fundamental de un padre y también de la madre es formar el carácter de su hijo y comunicarle la fe. No es pagarle una buena educación. Si se puede, qué bueno. Pero si no se puede, hay cosas más importantes en la vida. Esta idea de que lo mejor que un padre puede hacer por un hijo es pagarle un buen colegio o una buena escuela. Pues ¿saben qué? No, eso no es. Yo quiero decirles que en 1966, cuando yo me gradué de sexto grado de la Escuela Ángel Ramos, vivían mucho más tarde que eso.
Éramos gente humilde. Y en esa clase mía habían como 6 o 8, 4 puntos. Y masacramos el College Board y hoy en día pues tenemos diferentes posiciones de una escuela elemental pública aquí al lado, que de hecho cerraron hace unos años. Pero para nosotros poder hacer eso, nosotros tenemos que estar claros que después de Dios nuestro mayor tesoro en la vida son nuestros hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando discutiere en las puertas de la ciudad. Salmo 127, versos del 3 al 5, 6. Pero nuestra sociedad ve a los niños como un estorbo, como un obstáculo para que los adultos alcancen sus metas. Pues ¿sabe qué? No hay meta que se compare a un hijo o a un nieto. Punto. Hablemos de este hombre, de Abraham. En Génesis 12, Dios habla con Abraham y le hace una proposición radical. No es una proposición cosmética. Una proposición cosmética es ven a la iglesia. Una proposición radical es cambia tu manera de vivir. Deja de vivir para ti y empieza a vivir para Dios. ¿Saben qué? Los cambios cosméticos, pues son eso. Por encimita, por afuera. Pero Dios necesita cambios radicales en nuestra vida. Pero Jehová había dicho a Abraham, el verso 1, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Literalmente significa aléjate de todo lo que hasta este momento te ha definido. Deja de tener una identidad particular. Yo voy a ser tu identidad. Y eso es fundamental para que la vida cambie. Cuando ya nuestra identidad no es porque tenemos un apellido, o porque tenemos una nacionalidad, o porque tenemos unas capacidades, ya nuestra identidad nos la da que amamos a Dios sobre todas las cosas. La mayor identidad que usted puede tener en la vida, la más importante, es que usted es hijo de Dios. Todas las demás identidades son transitorias. La única que se sostiene hasta la eternidad es que usted sea hijo de Dios. Así que no solamente es cambia tu identidad, es suelta las cosas que te dan seguridad. Vete de tu tierra.
En la antigüedad la vida dependía de tener un canto de terreno. Vete de tu tierra, de tu gente, de la gente con la que tú estás acostumbrado, de la gente que habla igual que tú, que come lo que a ti te gusta. Estuvimos recientemente en España y a mí me gusta la comida española, pero llegó el momento en que yo quería comer arroz y habichuela. ¿Ok? A mí me criaron con eso. Todos los días. Y sabe a gloria cuando está bien hecho. ¿Ok? Estoy hablando de Abraham. Sí, estoy hablando de Abraham. Literalmente es, suelta lo que te hace sentir seguro, porque yo voy a ser tu seguridad. ¿Ok? Y en ese acto radical, las consecuencias no solo van a ser para ti y para tu familia, van a ser para todas las familias de la tierra. Porque la realidad es que, hermanos, nosotros desconocemos las consecuencias de obedecer a Dios. La gente no se acerca a Dios, particularmente los jóvenes, porque piensan que Dios de alguna manera disminuye los placeres en la vida. Y tenemos esta idea de que lejos de Dios podemos gozar más. Se nos olvida que Dios creó los placeres y que el mayor placer es vivir en comunión con Él. De hecho, yo creo que solo puede amar a una mujer como un hombre debe amar a una mujer, el hombre que primero ama a Dios. Olvídate de tu seguridad, olvídate de tu identidad. Yo soy tu identidad, yo soy tu seguridad y obedeciéndome a mí vas a llegar más lejos de lo que tú puedes pensar. Lo segundo, no le servimos a Dios porque pensamos que Dios es una camisa de fuerza que limita nuestras posibilidades y es todo lo contrario. Cuando usted le sirve a Dios, usted llega más lejos de lo que usted pensaba porque ya no son solamente sus capacidades, son las de Él. Pero para poder soñar los sueños de Dios tenemos que dejar de soñar los nuestros. Y tenemos que decir como Jesús, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Así que Abraham primero tenía la sensibilidad para escuchar la voz de Dios, para obedecerlo. Y en esa obediencia Abraham recibe dirección. Y le estoy hablando a los padres. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Tomamos decisiones difíciles y no siempre tenemos el mapa claro. Pero lo primero que usted necesita es ser sensible a la voz de Dios. Y Dios le habla no solo a los que están dispuestos a escucharlo, Dios le habla a los que están dispuestos a obedecerlo. Hay un pasaje en Juan que para mí ha sido liberador. Juan capítulo 7, verso 17. Jesús está hablando, la gente le pregunta, oye, pero ¿de dónde usted tiene esta doctrina? Y entonces, en el verso 16, Jesús les dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el verso 17 es el fundamental, el que quiera hacer la voluntad de Dios.
el que quiera hacer la voluntad de Dios. No dice el que quiera conocer, es el que está dispuesto a conocer y a hacer. Conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y hay gente que se pregunta, pero ¿por qué Dios no me dirige? ¿Por qué Dios no me habla? ¿Será porque no estás dispuesto a obedecer lo que Él te diga? Esa pregunta se la tiene que hacer cada persona y se la tiene que contestar cada persona. Si leemos en los últimos versículos del capítulo anterior, nos daremos cuenta que algo pasó en la vida de Taré, el papá de Abraham, que Taré es el que comienza el viaje de Ur de los Caldeos hacia Canaán, pero llega a Aram como a 800 kilómetros, 500 millas de distancia, y muere allí. No fue Abraham el que comenzó ese viaje, fue su padre. Pero estando en Aram es que Abraham recibe estas instrucciones y entonces baja hasta Canaán. Si usted sigue leyendo, usted se va a dar cuenta de que un poco más abajo, después de llegar a Canaán, Abraham levantó 2 altares, porque Abraham adoraba a Dios, pero no lo adoraba en términos, ¿cómo les puedo decir?, románticos o de ideas. Era un acto concreto. El acto concreto de levantar un altar, de hacer un sacrificio. Nosotros vivíamos en la 253. Papi no tenía carro. Íbamos a la Iglesia Evangélica Unida de la avenida Américo Miranda en Reparto Metropolitano. Y los domingos cogíamos 2 guaguas. De las de a 10 chavos, sin aire acondicionado. ¿Ok? Porque la realidad es que el amor es concreto. La realidad es que usted verdaderamente ama aquello por lo cual usted está dispuesto a sacrificarse. Al final del día eso es así. Interesantemente, donde quiera que llegaba Abraham, levantaba un altar. Y obviamente ese hombre que era un hombre rico, que lo tenía todo menos un hijo, en todo momento todos los que le rodeaban sabían que su primera lealtad era a Dios. No porque lo dijera, sino porque se le veía. En Génesis 13 tenemos el altercado de los pastores de Lot con los pastores de Abraham. Y es interesante, en ese pasaje, en un momento dado, cuando Abraham empieza a hablar con Lot, le dice, eres mi hermano. No era su hermano, era su sobrino. Abraham tenía la autoridad para decirle, ¿sabes qué? Tú coges para allá y yo cojo para acá. Pero en ese corazón generoso le dice, mira, no cabemos los dos en la tierra. Dios nos ha bendecido demasiado. Escoge. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Y Lot miró la llanura del Jordán, como el huerto del Edén. Ups. Bueno, ahí estaban Sodoma y Gomorra. Pues son pajitas que le caen a la leche. Y dijo, pues yo voy por aquí.
Y yo quiero decirles algo, si a mí me hubiesen dado a escoger, yo también me hubiese ido para la llanura del Jordán. Porque era una decisión racional, humana, clara. Yo tengo ovejas, vacas, y ahí hay la manera de sustentarlas. Y claro está, como el hombre que se enamora de una mujer por su apariencia, por sus medidas, y no es porque mida 5 o 6, y después descubre que para sostener una relación uno necesita mucho más que la piel. Que cuerpos bonitos sobran, pero lo que sostiene una relación es el alma, es el carácter. Nada. Y después que Lot se va, Dios le dice, mira toda la tierra, todo esto te daré. Pero Abraham era un hombre generoso. Generoso. Y yo quiero que entendamos una cosa. Lo más que afecta a nuestros hijos no son las palabras, es nuestro modelaje, es cómo vivimos. Yo estaba como en 5º grado y un día papi llega con una bola de béisbol y un guante. Y nos fuimos al frente de la casa. Y ese día yo empecé a jugar béisbol. Pero el gusto mío por el béisbol nació de una acción intencional por parte de mi padre. Cosa extraña, a mí me gustaba la música clásica de pequeño. Porque papi prendía los sábados WIPR y escuchaba música clásica. Y los sábados por la noche, mi papá cogía la lección del domingo de escuela bíblica de los adultos y nos sentaba a mami y a mí y leíamos la lección de la escuela bíblica de los adultos. Y mis maestras de escuela bíblica no querían saber de mí porque yo le hacía la vida difícil. Porque yo no me había leído la de los niños, yo me había leído la de los adultos y yo le hacía preguntas de los adultos a tal punto que un día la maestra le dijo a papi, mire, no me lo envíe más. Me forma un revolú. No fueron mis decisiones, fueron las decisiones de mi padre. La primera clase de teología yo la recibí de papi, que un día me dijo, si Dios no existe, nada importa. Si Dios no existe, no hay ni bien ni mal. Si Dios no existe, no hay propósito en la vida. Y para mí fue tan claro. Ese era el mismo hombre que me leía la Biblia. Y que en el momento de leerme la Biblia me trataba como un adulto. No me tenía que decir que él respetaba y amaba a Dios. Es que yo lo veía como los siervos de Abraham y toda su familia veía que Abraham adoraba a Dios levantando altares. Pero Abraham tenía una característica fundamental. Abraham le creía a Dios.
Abraham le creía a Dios. Y aquí yo quiero que entendamos lo siguiente. Abraham puede haber vivido en el año, cerca del año 2000 antes de Cristo. Por ahí. ¿Hace cuánto? 4.000 años. Pero los conflictos humanos siguen siendo los mismos. Y los conflictos humanos surgen de las relaciones humanas. Esta idea que nosotros tenemos de que por la tecnología que tenemos y la capacidad que tenemos de comunicarnos, somos de alguna manera diferentes, para nada. Todavía la decisión fundamental en la vida sigue siendo a quién le creemos. La serpiente le dijo a Eva, pues ¿sabes qué? No van a morir, van a gozar, el día que coman van a saber más. Como Dios es envidioso, no quiere que ustedes coman porque no quieren que sean como Él. Interesante, Dios los había creado a su imagen y semejanza. Eran frutos de la acción intencional de Dios. Dios los había puesto como administradores de todo lo creado. Pero ¿qué ofreció realmente la serpiente a Eva? Lo que ya tenían. Pero fundamentalmente lo que hizo fue sembrar dudas sobre las motivaciones de Dios. ¿Y saben qué? El mundo siembra dudas sobre las motivaciones de Dios. ¿Realmente creemos que aquel que no nos negó ni a su propio hijo tiene que demostrar su amor para con nosotros? Yo quiero que estemos claros. El día que vayamos a la eternidad, y un día vamos a ir todos a la eternidad, no importa cuán bueno sea su médico, usted se va a morir y él también. No es, tú le creíste a Vivian y a Frankie. O tú le creíste al sacerdote o al párroco o al líder espiritual. No. La pregunta es, ¿qué tú hiciste con la sangre que se derramó por ti en la cruz del Calvario? ¿Qué tú hiciste con el sacrificio de mi hijo por ti? Y por eso es que cuando la gente trae todas estas razones por las cuales no congregarse y razones para no seguir en la iglesia, son excusas. Y quiero que estemos claros. Oye, hay veces que somos heridos increíblemente dentro de la iglesia. Pero para eso está la sangre de Jesús. Pero Jesús no nos hiere. Jesús nos da esperanza, nos da perdón, nos levanta. Así que voy a usar el testimonio de mi esposa. Su familia manejaba la realidad de muchas familias puertorriqueñas. Un hombre trabajador decente de lunes a jueves, viernes bebía y se transformaba. Y entonces era la amargura, el maltrato verbal. Y un día ya llegó a la conclusión de que yo no quiero tener hijos, yo no quiero replicar esta experiencia. Yo no quiero que ningún ser al que yo le dé vida viva esta tragedia.
Y un día se convirtió. Y mirar y leer las escrituras le hizo ver que el propósito de Dios era otro. Que la familia era parte fundamental del propósito de Dios para el ser humano. Y su actitud cambió. Y hoy podemos celebrar nuestros hijos, nuestros nietos. Porque de momento la verdad de Dios pesó más que la experiencia humana. Porque acercarnos a Dios es creer que Él nos puede liberar del pasado y que no tenemos que replicar, no tenemos que arrastrar las cadenas de nuestra familia, que nosotros podemos crear un futuro nuevo porque Dios está en nuestra vida. Interesantemente, esa actitud, ese futuro nuevo, pesó para que sus padres se reconciliaran con Dios. Pero es la decisión de creerle a Dios. Porque en Él todas las promesas son sí y amén. En Génesis 15, Abraham tiene una visión y Dios le dice en el versículo 1, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Yo soy tu escudo. Yo soy quien te protege. Yo soy quien te cuida. Y ahí Abraham enfrenta la palabra de Dios con sus dudas como hombre. Verso 2. Respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y Dios, de pocas palabras, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios. Porque este asunto de caminar con Él siempre es en fe. Porque Dios no nos da el mapa completo. Pero Dios es fiel. Y es interesante porque esta expresión, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia, es la expresión que utiliza Pablo en Romanos para decir que esa actitud hace que Abraham sea padre de la circuncisión y de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Eso está en Romanos capítulo 4, versos del 6 al 12. Así que Abraham, por esa actitud, no solo es padre del pueblo de Israel, es padre también de todos los creyentes que no pertenecemos a Israel. Y en esa fe que nosotros compartimos, que nace de la obediencia de Abraham, en esa fe, en él fueron benditas todas las naciones de la tierra. Porque al final del día, Abraham amaba a Dios sobre todas las cosas. Y padre que me escucha,
Si no eres apasionado por Dios, tus hijos no lo van a hacer. Tú tienes que darte cuenta que lo de mayor valor en la vida es el Dios creador, el Dios de la vida. Y cuando tus hijos ven eso, reciben el modelaje fundamental. Mis padres aman a Dios, de verdad, con todos los defectos que puedan tener. Yo quiero que usted sepa que una de las cosas que hacen que los hijos se alejen del evangelio es porque ven en la casa un ejemplo diferente a lo que ven aquí. ¿Cuántas mujeres dirán, oye, ese tipo que se para en el púlpito a predicar, es el mismo que va a casa? Y los hijos también. Porque aquí podemos engañar. Pero a los que viven con nosotros, a los que nos ven en los momentos malos, no los podemos engañar. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas para que nuestros hijos reciban el modelaje que los haga acercarse a Dios. Y si un día se alejan de la fe, puedan decir, oye, ¿sabes qué? Papi y mami me dieron el ejemplo correcto, yo tomé una decisión. Pero si tú le diste el ejemplo correcto, saben a dónde volver. Y el Padre fundamental es el Dios de los cielos. El Dios que nos creó aún sabiendo que íbamos a ser rebeldes. El Dios que antes de crearnos ya había destinado a su Hijo para hacer el sacrificio necesario para que nos reconciliáramos con Él. Y más allá del Día de los Padres, nuestro problema fundamental es que estamos lejos de Dios. Lejos de Dios por nuestro pecado. Y que necesitamos reconciliarnos con Él. Y para eso Él entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en esta mañana, ese es el mensaje fundamental. Que Dios como Padre nos enseña a ser verdaderos padres. Así que, ¿verdad? Más allá de la experiencia que tú hayas tenido con tu familia, con papá, con mamá, pero sobre todo con papá. Sabemos que aquellos que han tenido problemas con su padre, les es difícil ver a Dios como Padre. Pero para poder relacionarte con Dios, tienes que liberarte del dolor de tu pasado. Y esa es la obra del Espíritu Santo. En esta mañana, todavía es mañana, tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Él. Un viernes, 10 de diciembre de 1971, yo me arrodillé y dije, Señor, si tú existes y me cambias, yo te sirvo.
Y mi vida cambió. Ese mismo día. Ese mismo día. Y yo te invito a que en esta mañana, si te has dado cuenta de que no has cumplido con el propósito que Dios tenía en tu vida para ser padre, y si no eres padre, pero eres alguien que todavía estás buscando propósito y dirección en la vida, yo te invito a que recibas el perdón que Jesús te da con su sangre en la cruz. A que le digas: Señor, cámbiame, perdóname, transfórmame, ayúdame a vivir para ti. Al final, lo que importa no es que te hayas entretenido con mis palabras, sino que de alguna manera mis palabras te hayan dirigido a encontrarte con el Padre por excelencia. Al Dios que Jesús le dijo a sus discípulos: cuando ustedes vayan a orar, digan: Padre nuestro. Padre nuestro. Bendecimos el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos, Dios, de reunirnos en tu nombre y de celebrar tu paternidad y de celebrar, Señor, que enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados en la cruz. Y que con ese sacrificio, Señor, tú nos perdonas y nos haces tus hijos. Tú envías tu Espíritu Santo a morar en nosotros, Señor, y pones en nosotros tu naturaleza. Porque tu Espíritu es el Espíritu de adopción. Y tenemos ese privilegio por el perdón que tú nos das. Señor, te damos gracias, Dios. Porque lo mejor que nos ha podido pasar en la vida es conocerte. Porque cuando te conocemos de verdad, la vida cambia. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. En esta mañana, Señor, trae salvación. Trae sanidad. Espero que el mensaje que han visto, que han escuchado a través de la cadena de clamor a la medianoche, le haya sido de bendición. Como he prometido, cada vez que encuentre algo que va a edificarle, alguna palabra, algún mensaje, en próximos días voy a poner algunos mensajes que creo que Kimi, Dios la está usando poderosamente. Oren por ella y oren por su trabajo que junto con su equipo de trabajo está haciendo para el día de clamor, el 1 de septiembre de las 10 de la mañana. Ore por todo lo que se está haciendo. Recuerden que todos los miércoles de 5 a 5 y media damos una pequeña transmisión, Kimi y yo y los que vienen, los que estén cerca de allí, en la lomita del Capitolio, frente al Capitolio, pues le estamos trayendo un mensaje de preparación. Si usted no puede venir, únase en su carro, únase en su casa, únase donde quiera que esté a orar con nosotros por el éxito de Clamor en su 52 aniversario frente al Capitolio. Espero que este mensaje que han escuchado le haya sido de bendición y que también usted se recuerde el compromiso por Puerto Rico, por la familia, por nuestros hijos, por América, por la convulsión que está sacudiendo al mundo, por esta hora climática y apocalíptica que estamos viviendo, que tú y yo, pastor y pueblo, tenemos una cita importante, una cita quizá la más importante en años, frente al Capitolio desde las 10 de la mañana, el 1 de septiembre, en el 52 aniversario del Clamor. Va la vida de Puerto Rico, va la vida de nuestros hijos, va la vida de nuestros niños, va la vida de millones de personas que estamos orando también por Israel y estamos orando por Puerto Rico y que vamos a reconstruir los muros que se han decaído.
para crear ante toda la amenaza climática, atmosférica, demoníaca, política, económica, la que sea espiritual, levantar los muros espirituales para enfrentarnos a todo lo que vamos a tener que enfrentarnos en el futuro cercano, a medida que se acerca el sonar de la trompeta, a medida que se acerca el arrebatamiento de la iglesia, a medida que se acerca la batalla final. Espero que el 1 de septiembre, desde las 10 de la mañana, vayan preparándose para bajar en autobuses de todo Puerto Rico. Y si los impíos y los satánicos reúnen multitudes para Satanás y para sus demonios y sus ideas malvadas y siniestras de destruir nuestra juventud, recuérdense que Dios me ha mostrado que en los próximos meses habrá un ataque fuerte contra nuestros niños, nuestros jóvenes, y vamos a reconstruir esos muros el 1 de septiembre frente al Capitolio, en las escalinatas norte del Capitolio, desde las 10 de la mañana. Y recuerde que puede enviar su colaboración, puede enviarla a Clamor a Dios en cheque o giro postal, P.O. Box 3, en cheque o giro postal a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958. Puede usar ATH Móvil buscando la sección de negocios y luego buscando Clamor a Dios, y eso va a la cuenta en la cooperativa. También puede depositar a la cuenta de Clamor a Dios, Ministerio Clamor a Dios, en el Banco Popular, cuenta 140-012524, 140-012524. Ahora más que nunca necesitamos tu colaboración, tu apoyo, tu presencia en clamor y sobre todo la oración eficaz del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Que Dios te bendiga, descansa esta noche y mañana será un día de victoria porque es el día que ha hecho el Señor.